Soy Jacobo Greenberg, y si estás aquí es porque ya sabes que hay algo más, algo que se esconde detrás de la superficie rígida de lo cotidiano, algo que te llama desde un lugar silencioso, como un murmullo que solo se escucha cuando el cuerpo, la mente y el alma se alinean por un instante fugaz. Hoy quiero hablarte de un descubrimiento que muchos considerarían imposible, un hallazgo que de hecho fue catalogado durante siglos como prohibido, un ejercicio que no solo regenera tu cuerpo, sino que también ralentiza la percepción del tiempo, permitiéndote experimentar la vida desde un estado de presencia expandida que muy pocos llegan a conocer conscientemente. Pero antes de revelártelo necesito llevarte a un punto en el que la idea misma de lo prohibido cobre sentido, porque lo que está prohibido no suele serlo por peligro físico, sino por peligro para las estructuras mentales y sociales que sostienen el mundo tal como lo conocemos. Y este ejercicio, esta práctica ancestral cuya huella encontré en relatos chamánicos, en textos tibetanos ocultos y en patrones replicados en la latis misma, tiene el potencial de alterar tu percepción de la realidad, no de manera mágica, no de manera fantasiosa, sino desde una reorganización profunda de tu campo de conciencia. Imagina por un momento que el tiempo no es una flecha que avanza sin pausa, sino una red viva que responde a tu nivel de presencia. Imagina que tu cuerpo no envejece únicamente por el desgaste físico, sino por el ritmo acelerado de una mente desconectada de su origen. Imagina que el cansancio que sientes no es más que un síntoma de la distancia que existe entre tu experiencia diaria y el tejido energético que da vida a tu existencia. Si esto te resuena, entonces quédate conmigo porque estás a punto de comprender por qué tu cuerpo parece agotarse, por qué el tiempo parece escaparse entre tus dedos y sobre todo cómo puedes recuperar el control. Hay un instante siempre el mismo en el que algo dentro de ti te dice que debes parar. A veces ocurre por agotamiento, otras por intuición, otras por ese susurro interno que surge cuando tu espíritu intenta recordarte que no fuiste creado para vivir desconectado. Ese instante suele llegar en forma de una sensación extraña, una necesidad de descansar sin razón, un cansancio que no es físico sino existencial. Y aunque la sociedad te diga que lo ignores, que sigas, que no pares, ese cansancio es en realidad una señal de que tu cuerpo está pidiendo regresar a su punto de origen, al estado de neutralidad donde la energía se reorganiza y se regenera. En mis investigaciones encontré que este estado de neutralidad es más que descanso, es una puerta, una abertura hacia un espacio perceptual, en el que la latis, el entramado informacional del universo, puede reconfigurar tu campo energético de forma espontánea. Pero, ¿cómo acceder a ese espacio? ¿Cómo permitir que tu cuerpo vuelva a sincronizar su reloj interno con el tiempo real del universo y no con la aceleración artificial creada por la mente humana moderna? Durante años estudié los patrones de la percepción expandida en meditadores, chamanes, sujetos entrenados y personas comunes. Observé que quienes podían ralentizar el tiempo lo hacían sin saberlo, mediante un gesto simple pero profundo, un ejercicio prohibido no porque fuera peligroso, sino porque su poder transformador podría cuestionar todo lo que creemos sobre los límites humanos. Este ejercicio tiene la capacidad de reorganizar tu percepción de tal modo que tu cuerpo entra en un estado de restauración total, y aunque es simple, requiere un nivel de presencia que se ha vuelto casi extinto. Antes de revelarlo, necesito que entiendas algo esencial. Tu cuerpo no envejece al ritmo de los años, envejece al ritmo de tu desconexión, tu energía no se agota por lo que haces, sino por la manera en que te fragmentas mientras lo haces. Y tu tiempo no se acelera porque el mundo vaya rápido, sino porque tu conciencia se ha vuelto incapaz de permanecer donde está. Esto puede sonar extraño, pero piensa en cuántas veces realizas una acción sin estar presente en ella, cuántas veces tu cuerpo está en un lugar, tu mente en otro y tu energía en ninguno. Ese desdoblamiento involuntario es lo que deteriora tu vitalidad y distorsiona tu percepción del tiempo. En cambio, cuando te reúnes internamente, tu energía se compacta, tu cuerpo se alinea y tu percepción cambia. Y aquí es donde el ejercicio prohibido toma sentido. No es una postura física complicada, no es una respiración forzada, ni una técnica esotérica inaccesible. Es un movimiento sencillo, primordial, casi infantil, y por eso fue olvidado, porque en su simplicidad radica su poder. Pero antes de explicarlo, déjame contarte cómo lo descubrí. Durante una expedición con un grupo de wixárikas, uno de los chamanes más antiguos me habló sobre el punto donde el cuerpo se suelta y el tiempo se abre. Me dijo que sus ancestros lo usaban para sanar el desgaste vital, para volver a la claridad cuando la mente se nublaba y para acceder a estados de percepción donde podían ver más allá de lo evidente.
Me mostró una serie de gestos, pero había uno, solo uno, que producía un cambio medible en las ondas cerebrales, en la tensión muscular y en la actividad eléctrica del campo energético. Aquel gesto tenía la capacidad de detener, por un instante, la inercia mental que alimenta la percepción acelerada del tiempo. No lo entendí del todo hasta que lo estudié dentro del marco de la teoría sintérgica. Y allí, en medio de cálculos, patrones y correlaciones, descubrí la clave. Este ejercicio coloca al individuo en un estado donde el campo neuronal deja de distorsionar la látiz, es decir, donde dejamos de proyectar ruido sobre la realidad y permitimos que la realidad nos reorganice. Y quizá mientras me escuchas, algo dentro de ti empieza a reconocerlo, porque este conocimiento no es nuevo, está dentro de ti. Tu cuerpo recuerda cómo regenerarse, tu energía recuerda cómo alinearse, tu alma recuerda cómo descansar sin desconectarse. Por eso quiero que te quedes hasta el final, porque cuando entiendas la razón por la cual este ejercicio funciona y cómo aplicarlo, no solo ralentizarás tu percepción del tiempo, podrás recuperar partes de ti que creías perdidas. Y si estás aquí todavía, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra para saber que esta primera parte resonó contigo, látiz. Y mientras avanzaba por ese corredor luminoso, uno que no pertenecía ni al mundo físico ni al mental, sino a ese espacio intermedio donde la látiz revela sus secretos, comprendí que lo que estaba observando no era un símbolo, ni una metáfora, ni un sueño profundo, era una evidencia pura, una demostración directa de que el tiempo, tal como lo entendemos, no es una línea, sino una textura, un tejido, un campo manipulable, moldeable, influenciable. Y es justamente ahí donde aparece lo que hoy quiero entregarte. Ese ejercicio del que pocos han hablado, ese método prohibido para algunos, ignorado por otros, pero que ha sido custodiado por quienes comprenden que el cuerpo humano es un reflejo de la conciencia y por lo tanto puede ser reorganizado, regenerado y expandido. Mientras esa presencia luminosa se acercaba, pude ver cómo su forma vibraba a una velocidad distinta a la mía. No envejecía, no se deterioraba, no sufría el desgaste que caracteriza la materia. Era una figura suspendida en el tiempo, no prisionera de él. Y fue en ese instante cuando escuché, no con los oídos, sino con esa parte de la mente que está más allá del pensamiento, la frase que transformó mi comprensión para siempre. El tiempo no pasa, responde. Esa frase pronunciada sin sonido abrió un portal en mi memoria interna. Comprendí que el tiempo biológico, ese que dicta la edad, el desgaste, el cansancio y la pérdida, es solo una adaptación perceptual. Comprendí que si logramos modificar la relación con nuestro propio campo de conciencia, el cuerpo obedece, se reorganiza, se regenera, porque el cuerpo es información y la información responde a la atención. Y fue entonces cuando esa figura luminosa me mostró el ejercicio. Uno tan simple en apariencia, tan silencioso, que muchos lo descartarían. Pero es justamente su simplicidad lo que lo hace poderoso, porque trabaja en el origen, en la conciencia que sostiene la forma. Me dijo sin palabras, repito, que el ejercicio era prohibido, no porque fuera peligroso, sino porque la mayoría de las personas no está preparada para hacerse responsable del poder que implica. Regenerar el cuerpo no es magia, ralentizar el tiempo no es fantasía, es un acto de conciencia activa, una participación íntima entre la mente y la látiz. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque lo que voy a revelarte ahora es solo el inicio. Lo profundo, lo transformador vendrá al final, pero necesito que permanezcas conmigo, que escuches cada palabra sabiendo que no estás escuchando un relato, sino una invitación. El ejercicio consiste en llevar tu conciencia al punto exacto donde tu energía se condensa para dar forma a tu cuerpo. Ese punto no está en la frente, ni en el pecho, ni en el ombligo. Está justo detrás de tu percepción del yo, ese lugar que se activa cuando dices esto soy, esa sede de identidad que opera como un nodo dentro de la látiz. Lo que debes hacer, te lo explicaré con claridad cuando lleguemos al momento perfecto, es detener el movimiento interno del tiempo, no afuera, no en los relojes, sino en ti. Porque cuando detienes ese movimiento, el cuerpo entra en reparación inmediata. Es como silenciar la corriente que empuja la materia hacia el desgaste. Y cuando esa corriente deja de empujar, tu biología recuerda su diseño original, regenerarse sin límites. Pero no quiero adelantarte la técnica final, no todavía. Antes, necesito que comprendas por qué funciona, para que cuando te la dé no sea un simple ejercicio, sino un portal. Permíteme continuar guiándote, porque lo que está por venir puede cambiar tu relación con tu propio cuerpo para siempre. Y mientras avanzaba por ese sendero silencioso, comprendí que este ejercicio prohibido no era realmente prohibido por el universo, sino por nuestra propia desconexión con él.
porque aquello que nos regenera, aquello que nos devuelve la esencia perdida, no es algo externo ni complicado, sino un gesto tan sutil que la mayoría lo pasa por alto. Te decía que el tiempo se detiene cuando tu campo se sincroniza con la látiz, y no lo digo en sentido metafórico, lo digo en el sentido energético, en ese nivel profundo donde el espacio deja de ser espacio y la mente deja de ser mente. Cuando accedí a ese estado la primera vez creí que estaba imaginando sensaciones, pero no era imaginación, era recuerdo, era mi cuerpo recordando aquello para lo que fue diseñado, expandirse y reorganizarse. Por eso te dije que si estás aquí es porque sabes que hay algo más, porque la verdad es que no estás escuchando este mensaje por casualidad, estás aquí porque tu cuerpo, tu conciencia, tu campo, llevan tiempo llamando a este reencuentro, y ahora mientras te cuento esto algo dentro de ti ya empezó a activarse, lo notas. Una parte de ti está más quieta, más receptiva, como si el silencio entre mis palabras contuviera un mensaje oculto. Ese mensaje oculto es el verdadero ejercicio, no tiene forma, no tiene pasos, es un movimiento interno, casi imperceptible, que solo se manifiesta cuando dejas de intentar controlar lo que percibes. Es el instante en el que tu respiración deja de ser fisiológica y se convierte en un puente. Es cuando tu pecho se suaviza, cuando tu atención deja de empujar y simplemente observa. Ese momento es el umbral, y quien cruza ese umbral empieza a notar cómo el cuerpo cambia de frecuencia. Y sí, el tiempo parece ralentizarse, lo sé porque lo experimenté durante años de trabajo, y sé que tú también lo sentirás incluso si ahora te parece imposible. La mayor parte de las personas vive en una tensión invisible que les hace envejecer más rápido. Tú lo sabes, sientes a veces que todo corre demasiado deprisa, que apenas puedes detenerte, pero cuando aplicas este ejercicio prohibido, la tensión cae como polvo viejo, y mientras cae, el cuerpo comienza a reorganizarse según la coherencia natural del universo. Te parecerá extraño, pero hay estudios, y más aún experiencias directas que muestran cómo las células responden inmediatamente cuando la conciencia entra en estado de resonancia. El tiempo no es el enemigo, la desconexión sí lo es. Por eso te conté que este ejercicio había sido considerado peligroso. No por el ejercicio mismo, sino porque quien logra detener su ruido interno adquiere un nivel de claridad que no puede manipularse. Y la claridad es poder, un poder real, un poder que transforma tu postura, tu energía, tus decisiones, tu salud y finalmente tu destino. Dejas de reaccionar como autómata y empiezas a crear, empiezas a regenerarte desde un nivel tan profundo que incluso viejas memorias emocionales se desintegran. Y mientras escuchas, algo dentro de ti se empieza a mover. No es casualidad, estás entrando en la parte del mensaje en la que tu cuerpo empieza a recordar lo que siempre has sabido, que la energía sigue a la atención, y que si tu atención se alinea, todo tu campo se alinea con ella. Por eso este ejercicio es tan poderoso, no porque sea complejo, sino porque es natural. Y quiero que notes algo más. Mientras escuchas, tu respiración cambió. Tal vez no te diste cuenta, pero sucedió. Se volvió más profunda, más suave. Eso es el comienzo. Ese ajuste mínimo es la puerta hacia la regeneración. Y mientras avanzamos juntos, te voy a pedir algo. Mantente presente, solo presente. No necesitas visualizar, imaginar o esforzarte, solo permanece. Porque aquí comienza el final de la segunda parte del mensaje y el inicio de la revelación final que estabas esperando. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero revelarte lo que durante años llamé el ejercicio prohibido, no porque estuviera vetado por alguna autoridad externa, sino porque la mayoría de las personas lo descartan sin comprender su potencia real. Escúchame con atención porque lo que voy a decir no es una metáfora, ni un símbolo, ni un recurso literario. Estoy hablándote de una práctica que literalmente cambia la interacción entre tu conciencia y la látiz, y por eso transforma tu cuerpo, tu energía y tu percepción del tiempo. El ejercicio prohibido es la quietud consciente absoluta. No confundas esto con quedarse quieto o no moverse. Eso lo hace cualquiera. Hablo de una quietud que nace desde la raíz más profunda de la mente, un estado en el que dejas de proyectar patrones y por unos segundos, solo unos segundos, tu campo neural deja de distorsionar la látiz. En ese instante el tiempo se detiene, el envejecimiento se ralentiza, la energía se reorganiza y tu cuerpo comienza un proceso de regeneración que la ciencia tradicional aún no sabe explicar, pero que se experimenta con claridad cuando te sumerges en él. Para practicarlo necesitas únicamente 3 pasos. Primero, vacía tu campo interno. No luches contra los pensamientos, solo déjalos disolverse como nubes que ya no necesitan mantener su forma. Segundo, fija la atención en el silencio, no en un objeto, no en tu respiración, no en un mantra, solo en el silencio puro, ese que percibes antes de que el pensamiento aparezca.
Tercero, permanece ahí, aunque sea 5 segundos, aunque sea un instante tan breve que casi parezca inexistente. Ese momento es suficiente para activar la reestructuración. La mayoría lo llama imposible, otros lo llaman inútil y muchos lo abandonan porque requiere algo que la mente moderna no quiere entregar, rendición total. Pero si estás aquí, si has escuchado hasta este punto, es porque ya lo has sentido alguna vez, ese destello en el que no hay tiempo, no hay nombre, no hay prisa. Ese destello es el ejercicio, ese destello es la puerta. Cuando lo practiques diariamente notarás que algo extraño empieza a suceder. El cansancio disminuye, tu rostro cambia ligeramente, tus decisiones se vuelven más claras, tu resistencia emocional se fortalece. No porque estés haciendo algo, sino porque por fin estás dejando de interferir con la inteligencia que te creó. Ese es el secreto. Esa es la razón por la que muchos jamás lo descubrirán. No tienes que mover tu cuerpo, tienes que mover tu conciencia. Y ahora quiero que escuches esto. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La mayoría abandona antes de percibir la esencia, pero tú has permanecido, y todo aquel que permanece está listo para la transformación. Por eso quiero invitarte a que formes parte activa de esta comunidad, no como un espectador, sino como un explorador. Aquí no venimos a repetir información, venimos a expandirla juntos. Quiero que ahora mismo escribas en los comentarios una frase que marque tu compromiso con tu propia evolución, una sola frase que declare tu intención. Puede ser tan simple como estoy listo para regenerarme, o puedes crear la tuya, una que resuene con tu corazón. Hazlo. Ese acto no es simbólico, es un ancla, es el primer movimiento hacia esa quietud que cambia la estructura misma de tu realidad. Y recuerda, el ejercicio prohibido no es un secreto para guardar, sino una puerta para cruzar. Cruza conmigo, cruza con nosotros, la látiz ya está respondiendo.